Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video quiero que veamos algunas claves para estudiar y aprender sin morir en el intento. Si te sentís identificado con esta imagen, este video va a ser de utilidad para vos, esta clase te va a servir. Acá vemos una imagen donde encontramos estudiantes desconectados del aula, de la clase. Y muchas veces nos pasa que estamos queriendo atender en una clase, estar concentrados o estudiando un libro y nuestro cerebro se va para otro planeta. Estamos presentes físicamente, pero nuestro cerebro se fue a otra dimensión. Esto es porque nuestra atención es corta. El periodo de tiempo que podemos estar concentrados es corto y esto es algo completamente normal porque nuestro cerebro es así. El periodo de tiempo que puede estar atento, concentrado en algo, es corto. Por eso que nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo activo por mantenernos concentrados en aquello que estamos queriendo estudiar y aprender. Es muy importante que tengas en cuenta que aprender es algo que solo vos podés lograr. El profesor puede ser muy bueno o puede ser muy malo enseñando, puede darlo todo para que vos aprendas, puede enseñar de una forma apasionada y se preocupa porque vos aprendas, o puede ser que no lo haga y que no te dé mucha motivación para estudiar, pero sin embargo hay algo importante que te va a servir, que tenés que saber que aprender es algo que vos podés lograr. Nadie se puede meter a tu cerebro y obligarte a aprender algo que vos no querés aprender. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder ser exitosos a la hora de estudiar y a la hora de aprender, que depende en gran medida de vos poder aprender algo, poder estudiar algo con éxito. Muy bueno, si tenés buenos profesores es algo fundamental, profesores apasionados, preocupados porque aprendas. Pero a veces puede ser que no los tengas, o que los tengas y a que aún así no aprendas. Y esto es porque aprender es algo que está en nosotros lograr, conseguir. Es como si tuvieras que convencer al cerebro de que tiene que estar atento a eso, de que tiene que aprender e incorporar aquello que le estás queriendo enseñar. Es como si hubiera que convencerlo para estar atento. Para esto vamos a ver algunas claves brevemente para poder hacerlo, ¿sí? Lo primero es un consejo que tiene que ver con algo que no debemos hacer y que es muy común en nuestro tiempo, que tiene que ver con las multitareas, esto de hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Respondo un WhatsApp, pero mientras estoy subrayando la fotocopia y escuchando al profesor que está dando clase. Bueno, no. Esto en primer lugar le libera cortisol, nuestro cerebro libera cortisol, que es lo que produce el estrés negativo para estudiar, y también reduce nuestra habilidad para resolver problemas, para resolver situaciones problemáticas. No es recomendado entonces hacer muchas cosas al mismo tiempo, por más de que algunos digan lo puedo hacer bien, igual. Bueno, no es recomendado, sobre todo a la hora de estudiar o de querer aprender algo. Me concentro solo en eso, me concentro, toda mi atención la dejo en eso que estoy queriendo estudiar o en esa clase que estoy queriendo escuchar. Trato en la mayor posibilidad que tenga de concentrarme solo en eso. ¿Está bien? Siguiente clave, si estás estudiando ahora, ya no si estás en una clase, pero si estás estudiando, hacer cortes. Y tal vez ese pequeño recreo que te tomás de 5 o 10 minutos, caminar y hacer ejercicio. Al cerebro, a nuestro cuerpo le gusta la actividad y nos mantiene con adrenalina que te permite estar atento. Entonces, capaz que estás estudiando algo y, ay, me trabé. Ay, ya no puedo, ya esto no me entra. Ya pasé media hora queriendo estudiar este tema y estoy como trabadísimo. Bueno, hago un corte, me doy una vuelta a la manzana corriendo o hago una rutina de 5 minutos de ejercicio, vuelvo y ya van a ver que el cerebro está listo para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Importante, entonces, programate en tu tiempo de estudio pequeños cortes de 5 minutos, 10 minutos, no más que eso, para no perder el hilo también de lo que estás estudiando. Y si podés, aprovechar ese tiempo
para tomar un poco de agua, para caminar, para hacer algo de ejercicio afuera o adentro mismo del lugar donde estás estudiando. Muy importante esto también. Ahora, ¿cuánto recordás al salir del aula? Ponete a pensar, alguna clase que hayas tenido de media hora, 40 minutos, una hora, cuando saliste del aula, ¿cuánto te acordaste? ¿Cuánto te acordaste 2 horas después? ¿Cuánto te acordaste al día siguiente de esa clase expositiva que tuviste en el aula? Seguramente, igual que yo, responderás que te acordás muy poco, de que nos quedó muy poco de una clase expositiva en nuestro cerebro. Esto también es normal, nuestro cerebro es así, selecciona lo que se queda y lo que no se queda, porque a diferencia de lo que se escucha muchas veces, que el saber no ocupa lugar, está probado científicamente que el saber sí ocupa lugar. Sí ocupa un lugar en el cerebro lo que aprendemos. Por eso que el cerebro trabaja seleccionando y clasificando lo que se queda y lo que no se queda. Yo, como les dije antes, tengo que convencer al cerebro de que eso es algo que se tiene que quedar grabado ahí, que eso es algo que tengo que aprender. Por eso, a veces no nos acordamos gran parte de lo que se nos expone en una clase o en una charla, porque el cerebro lo clasifica y se queda algunas cosas y otros los deja. Entonces, clave, fundamental para esto, consejo sagrado, tomar notas. Si yo en una clase quiero que me quede la totalidad de la clase porque es importante, consejo sagrado, tomar notas. Está prohibido no tomar notas en una clase de secundaria, especialmente de universidad. Tomar notas es consejo sagrado. Te va a servir para afirmar, afianzar eso que estás escuchando. Te va a servir después para estudiar de esas mismas notas. Te va a servir para mantenerte atento, porque si estás tomando nota y de repente tu cerebro se fue, te vas a dar cuenta cuando vuelvas de que te perdiste una parte y podés pedir y completar. Te mantiene atento en esa clase que estás escuchando. Tomar notas, consejo sagrado, y si es posible en papel. Es un poco más efectivo tomar notas en papel que en una computadora, ¿sí? Si es posible, si tenés esa facilidad, un cuaderno y tomar notas escritas. Otra clave que está muy relacionado con esta tiene que ver con la imagen. Aquellos que les gusta el chocolate, creo que es la mayoría, aunque conozco personas que no les gusta, cuando ven esta imagen, ¿qué les pasa? Se les genera saliva en la boca. Y esto es porque al cerebro le gustan las imágenes. El cerebro trabaja mucho por imágenes. Y la imagen y el color es clave para recordar algo. La imagen, veo el chocolate y mi cerebro me hace acordar de que es algo que me gusta, de que es algo que es rico. Y literalmente en este momento, mientras estoy hablando, tengo que tragar saliva porque mi cerebro está generando saliva en mi boca porque se acuerda que es algo rico, que es algo que me gusta. Relacionado con tomar notas, tomemos notas con imágenes, con color. Esto es clave para el recuerdo. Las imágenes, buscar imágenes de lo que estoy estudiando, hacer cuadros conceptuales, escribir, marcar. Es importantísimo. Cuidado con las fotocopias. Sacarle fotocopias a un libro que tiene imágenes no es tan recomendado porque es un poco aburrido para el cerebro la fotocopia sin color. Si puedo conseguir el libro o el archivo PDF con las imágenes originales de un libro, mejor, porque si el libro tiene imágenes fue porque lo hicieron a conciencia para que facilite el aprendizaje, para que facilite su estudio. Y si estamos en una etapa superior donde ya los libros tal vez vienen un poquito más aburridos, ya no tienen tantas imágenes, o le tenemos que sacar sí o sí fotocopias porque no nos queda otra, darle color, darle vida, subrayar con colores, aprovechar los márgenes para escribir, para sacar flechas, para hacer anotaciones coloridas, alegres. Esto también es importante para recordar, para mantener algo en nuestro cerebro. Vamos a sacar esta foto porque ya
me está generando mucha saliva. Algo muy importante es diferenciar entre reconocer y recordar. Acá hay una pelea entre reconocer y recordar, que no es lo mismo. No es lo mismo reconocer que recordar. Y vamos a ver esto con un ejemplo práctico. Cuando estudiamos a último momento, generalmente vamos a reconocer, pero no a recordar. Fíjense una situación de examen. Van al examen oral y el profesor les pregunta acerca de algo, X, San Martín. Y no me acuerdo, y me pongo nervioso y no me acuerdo. Y el profesor nos dice, pero acordate, San Martín es el que cruzó la cordillera. Y nosotros, sí, el que cruzó la cordillera, reconozco, pero no me sale, no me acuerdo. Estudié a último momento, mi cerebro reconoce, pero no recuerda. Reconoce, pero no sabe. Esto es porque no sirve una leída, una sola pasada antes del examen. No sirve si lo que quiero es aprender. Puede ser que zafe en un examen, que pueda trago la noche anterior, después vomito en el examen, 2 horas después no me acuerdo nada, no aprendí nada. Lo único que hice fue aprobar una prueba. No sirve para nada. Necesito aprender, necesito recordar. Para esto, clave fundamental es el repaso. El repaso es lo contrario a estudiar a último momento si mi meta es un examen. Mi meta tiene que ser aprender, no aprobar un examen, sino aprender, porque lo que me va a servir a mí para mi vida no es sacarme un 7, un 8, un 9, un 10. No somos números, no somos calificaciones, aunque sean importantes. Lo que nos va a servir del estudio es el aprendizaje, que quede, que yo después esa información la pueda traer cuando quiera a mi cerebro nuevamente, traerla del cerebro, usarla, modificarla, que quede grabado. Para eso el repaso separado en tiempo, separado de formas atractivas. Y ahora vamos a ver algunas de repasar de forma atractiva. Miren esa imagen de ahí. Encontramos a alguien bastante flaco intentando levantar un peso muy grande, que no puede, claramente. Yo si hoy quisiera levantar 100 kilos, no voy a poder. No voy a poder porque no estoy acostumbrado, porque no tengo la contextura física necesaria para levantar una pesa de 100 kilos. Pero ¿cómo puedo hacer para llegar a levantar 100 kilos? Y bueno, empiezo levantando 10, al otro día o a la otra semana de hacer ejercicio con 5, paso a 10, mejor dicho, después pasaré a 15. Va a llegar un momento, posiblemente lejano, en el que voy a poder levantar una pesa de 100 kilos, porque esto es el esfuerzo, la ejercitación. Bueno, para estudiar y para aprender es lo mismo. El repaso es como esa ejercitación que me permite ir afianzando cada vez más en mi cerebro aquello que estoy estudiando, aquello que estoy queriendo aprender. El repaso entonces es fundamental y esto es lo contrario a estudiar solo para zafar para un examen o estudiar a último momento. El repaso, el estudio consciente es lo que me va a permitir que yo aprenda y no solamente reconozca algunas cosas, pero que no logre hablar acerca de ellas. Para eso hay algunas formas creativas de repasar. No seamos aburridos, no hagamos siempre lo mismo. Seamos creativos para repasar. Algo muy importante que podés hacer, fundamental, cuando estés repasando, contale a otros. Enseñale. Cuando vos enseñás a alguien, cuando vos le contás a alguien lo que estás estudiando, el cerebro lo fija, lo aprende, no te lo olvidás más. Por eso es tan importante estudiar en grupo, porque estudiar en grupo pero individualmente, cada uno primero está en su propio estudio, es su propio proceso cognitivo donde estás estudiando para aprender, pero de repente preguntamos, vamos a repasar este tema, yo te lo digo, vos después me lo decís a mí, conversamos, discutimos, corregimos errores,
estudiar en grupo, enseñarse mutuamente, contarle a alguien, aunque sea al perro, al gato, al que sea, pero contarle lo que estás estudiando, eso ayuda muchísimo a aprender. Ponelo en práctica y te vas a dar cuenta de que es verdad lo que estoy diciendo. Por eso sé creativo, busca tus formas de repasar una y otra vez aquello que estás queriendo aprender, con tiempo, separado en el tiempo, con formas creativas. Podés estudiar caminando, podés pararte, podés ir a una plaza, podés moverte, podés hacer un gráfico, podés grabarte. Diferentes formas de repasar ese mismo contenido para afianzarlo en tu mente. Consejo clave, otra clave fundamental: privarse del sueño perjudica el aprendizaje. Privarse de un buen sueño perjudica el aprendizaje. Tenemos que dormir. Sé que esto puede ser más difícil para los adolescentes, tal vez, que les suele gustar un poco más permanecer de noche mirando alguna serie o jugando en la computadora o conversando con amigos, pero es fundamental si querés estudiar, si querés aprender, dormir bien. Es fundamental para la salud, pero puntualmente para el aprendizaje también. No solamente porque al otro día vas a poder estar atento para esa clase, para ese tiempo de estudio, sino que también está comprobado que mientras dormimos, el cerebro procesa la información y la guarda en el banco de la memoria. Por eso es que a veces el sueño está matizado con cosas que vivimos en el día, es porque el cerebro mientras dormimos procesa información y va guardando en la memoria. Un buen sueño fundamental para poder aprender. El ambiente de estudio, bueno, no hay mucho para decir de esto, pero que sea agradable, limpio. No podemos estudiar en un ambiente como el que aparece en la imagen. ¿Por qué? Porque nos provee de muchas fuentes de desconcentración, olores, cosas que vamos a ir viendo, que vamos a ir tocando, que nos va a recordar otra cosa que había que hacer, que había que guardar, que había que limpiar. Que el ambiente sea agradable, que sea un lugar donde dé gusto estar, pero que no sea muy cómodo. La cama es para dormir, no es para estudiar, porque si yo me pongo en una situación de comodidad, enseguida el cerebro me dice a hacer noni. Si yo estudio en la cama, el cerebro sabe a hacer noni. Si yo estudio en una situación muy cómoda, el cerebro se activa o se va desactivando, mejor dicho, para descansar. Así que un lugar agradable, limpio, pero no demasiado cómodo. Tiene que haber cierta incomodidad en el momento y en el lugar de estudio que me mantenga siempre ahí, concentrado, estudiando. Y por último, ¿qué hacemos con los nervios a la hora de un examen? Esto ya es más tal vez para cerrar, a la hora de un examen. Si no estudiaste, bueno, el examen, los nervios claramente en el examen se puedan deber a eso. Pero si estudiaste, quiero animarte a que entiendas los nervios como algo positivo, porque mantenés al cerebro, los nervios mantienen al cerebro como en situación de ataque, como alerta, trabaja mejor, más oxigenado, trabaja con más adrenalina, lo cual te va a permitir que trabaje mejor tu cerebro y tu memoria sea mejor para ese momento de examen. Así que quédate tranquilo, si estás un poco nervioso, tratar de controlar o de pensar de que los nervios te van a ayudar para algo positivo. Trata de controlarlos, los nervios, entendé que esa situación es algo que vos estás preparado para eso. Trata de controlarlos para que no te jueguen en contra a la hora de rendir un examen. Pero generalmente los nervios no son la causa del fracaso en un examen escrito o en un examen oral, sino que no estudiamos bien. Capaz reconocemos, pero no recordamos. Reconocemos, pero no sabemos. Eso hace que cuando en la pregunta encuentro una puntita de algo que reconozco, enseguida me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque reconozco eso, pero no sé hablar sobre eso. Entonces no puedo ser exitoso en ese examen. No puedo responder a las preguntas que me hace el profesor, porque reconozco algunas cosas, pero no sé, porque no estudié. Y ahí son que los nervios
empiezan a ser muy fuertes y fracasamos en los exámenes. Pero un poco de nervio que ayude a oxigenar el cerebro, que ayude a mantenerlo con adrenalina, que nos ponga en situación de ataque, alertas, listos para dar un buen examen, es positivo si nosotros estudiamos y nos preparamos previamente. Bueno, no quiero que sea muy largo el video, después vamos a seguir conversando seguramente sobre esto, pero acá tenemos algunas claves para estudiar, aprender y no morir en el intento.